y vio que su perro estaba tirado muerto en el hueco del ascensor. No, resultó que el perro simplemente fue arrojado. Hola, bienvenidos a un episodio más de Patrulla Criminal. No, hoy es un episodio, diría yo, un poco preventivo, como a veces dice la policía, es decir, de advertencia. Ya hemos hablado a veces sobre el acoso, pero esto sigue ocurriendo. Yo diría que la magnitud de todo esto relacionado con que alguien acose persistentemente a otra persona, la magnitud de esto es cada vez mayor. Se estima que ya varios millones de personas lo experimentan cada año, así que hay de qué hablar. Esta es otra de esas historias y simplemente los invito a escucharla. Hasta hace poco la palabra acoso o incluso ese concepto era completamente desconocido. Surgió hace poco y de hecho hace poco también se incluyó en el Código Penal. Es un hostigamiento persistente hacia otra persona, ya sea físico, en el sentido de que esa persona aparece en todos los lugares donde está su víctima. Puede ser físico, pero también, por supuesto, puede ser virtual, como enviar diferentes tipos de mensajes. Regalos, obsequios, envío de correos electrónicos, bueno, puede ser de muchas maneras. Por supuesto, esto surgió porque en los años 80 muchos fanáticos simplemente seguían a sus actores, viajaban, los buscaban, se acercaban, les tomaban fotos. Y de ahí viene precisamente este tipo de concepto. Esto surgió en los años 80, recientemente está en el Código Penal. Este delito es perseguido, se puede recibir varios años de prisión por él y son historias que, diría yo, marcan de por vida a las personas que han experimentado este tipo de violencia. Hay que admitir que Wodek no tuvo una vida fácil. Su comienzo en la vida fue realmente fatal. No, ya era un niño bastante grande, tenía 7 años cuando sus padres, se podría decir, decidieron deshacerse de él. No, supongo que debió haber algún juicio, sin embargo, Wodek a los 7 años terminó en un orfanato. Sus padres simplemente lo dejaron ahí y después nunca más se interesaron por él. Ni él se interesó por ellos. Si relaciones extrañas, entregar a un niño de 7 años a un orfanato es una situación bastante inusual. Seguramente para muchos eso sería una experiencia traumática que tendría que resultar en una vida difícil, que normalmente esa vida no sale bien, pero no fue así en el caso de Wodek. Él nació aquí en el sur. En Polonia le iba muy bien en la escuela. De hecho, era un niño muy talentoso, desde pequeño le gustaban las matemáticas, le fascinaban todo tipo de soluciones matemáticas complicadas y aprobó el examen de ingreso a la universidad con excelentes resultados. Decidió salir de su pequeño entorno y empezar una nueva vida en otro mundo más grande. Y su elección fue Varsovia. Fue a la universidad y terminó la carrera de docencia con especialidad en matemáticas. Así que podía, y de hecho lo hizo, enseñar matemáticas. Primero consiguió trabajo en una escuela en Bielany, donde enseñó durante algunos años, y luego en una escuela en Mokotów. Wodek trabajaba en una preparatoria, por lo que trataba con jóvenes. Era así, que básicamente él siempre se mantenía al margen. Nadie lo vio llevarse especialmente bien con alguien y mucho menos ser amigo de alguien. Por supuesto, era amable, educado. Si alguien le preguntaba algo, respondía, pero no buscaba contacto, no buscaba personas con las que pudiera, por ejemplo, ir a una fiesta. Y el cuerpo docente, los maestros lo veían como un buen profesional,
porque realmente tenía un conocimiento enorme. Aún más porque con el tiempo no solo era matemático, sino que surgieron nuevos retos en la escuela y él los afrontaba muy bien. También se convirtió en informático. Tenía un conocimiento enorme, por eso lo respetaban. Y como no quería mantener contacto con nadie o se mantenía al margen, bueno, hay personas así, seguramente en cualquier entorno, y en eso no hay nada extraño. De hecho, también me parece que los matemáticos y los informáticos son personas que están un poco en su propio mundo, resolviendo problemas complicados con una o varias incógnitas, y en realidad no se sabe bien qué es lo que les fascina. Lo digo porque yo mismo tuve problemas con las matemáticas, así que probablemente lo veo un poco a través de mis propias experiencias, igual que con Wodek o Wojciech en ese entonces, porque ya era un adulto. Trataban, los alumnos también apreciaban cómo enseñaba, valoraban su conocimiento, pero la verdad, como suele pasar con los jóvenes, lo consideraban un poco raro. Wodek básicamente pasa, por así decirlo, por todo ese camino de lucha de un maestro en la escuela polaca. Se jubila un poco antes porque en ese momento tiene 59 años. Se jubila, nunca formó una familia. Sobre su vida personal, básicamente nadie sabía nada porque simplemente no hablaba de eso. Se jubila. Por ahí del año 2005, una doctora de Varsovia, Ana, de 55 años, busca a un informático, alguien que le ayude simplemente a manejar la computadora. Publica ese anuncio. Lo publica en el periódico y a ese anuncio responde Wodek. Está jubilado, tal vez quería ganar un poco más de dinero, tal vez buscaba contacto con la gente. Responde a ese anuncio de Ana, la doctora, y simplemente va a verla. Le enseña a usar la computadora, a manejar diferentes tipos de programas. Ana está impresionada. Impresionada por su profesionalismo, su conocimiento, pero también es un poco extraño en el caso de Wodek, pero también empiezan a conversar. Él cuenta muchas cosas, ella le cuenta sobre sí misma. Establecen un contacto, diría yo, más allá de la relación de que ella lo contrata para trabajar. Empiezan a verse. Ana tiene 55 años, ha pasado por muchas cosas. Wodek, hombre solitario de 60 años, parece un amor tardío, ¿no? Un enamoramiento tardío, pero por supuesto es posible. Y todo indica que Ana y Wodek se están convirtiendo en pareja y simplemente se agradaron mutuamente. Van a diferentes lugares, se sientan, conversan, toman café. No, todo parece una relación común y natural. Sin embargo, Ana no sabe una cosa, que Wodek cuando regresa a casa abre su diario. Tiene algo así como un diario, llamémoslo así. Y en ese diario tiene miles de notas de todo tipo. Cada encuentro con Ana está acompañado de un montón de diferentes anotaciones. Analiza todo lo que pudo haber estado relacionado con ese encuentro. Así que, por ejemplo, analiza en qué estaba vestida Ana ese día, en qué humor estaba, qué gestos hizo, cuántas veces le sonrió, cuántas veces miró a otras personas. Y no solo eso, no solo eran apuntes de lo que pasaba, sino que era un análisis profundo de lo que todo eso podía significar. ¿Qué podía significar un movimiento de la mano? ¿Qué podía significar un asentimiento de cabeza? No, yo diría que desde el punto de vista de observarlo eran notas bastante obsesivas. Ana al principio no se daba cuenta, pero era doctora. Probablemente también tenía contacto con diferentes tipos de pacientes.
En la universidad tuvo que estudiar tanto psicología como psiquiatría. Bastante rápido se dio cuenta de que ese enamoramiento de Wodek, bueno, no era algo común, que no era un enamoramiento hacia una mujer que le gustaba, sino que era una especie de obsesión. Se dio cuenta de que eso iba en una mala dirección, que él simplemente está celoso, pero celoso de manera obsesiva. Y si esto sigue así, todo simplemente terminará mal. Ana terminó esa relación, pero no parecía que fuera el final. Bueno, pero solo a ella le parecía así. Porque para Blodek o Vladimiro eso era solo el comienzo. Blodek simplemente estaba en todos lados donde estaba Ana. Bueno, sabía literalmente todo sobre ella. Antes tenía acceso a su computadora. Sabía cuáles eran sus gustos, sus sueños, qué tipo de música le interesaba, qué le gustaba comer. Sabía todo sobre Ana, conocía sus lugares favoritos. También era informático. Y en el momento en que Ana abría su computadora, de esa computadora salían cientos de correos de Blodek. En esos correos le escribía cuánto la amaba, lo dedicado que era, cuánto la extrañaba, cómo Ana cambiaba las protecciones y las contraseñas. Él era quien las rompía. Y de nuevo al día siguiente llegaban cientos de correos diferentes que hablaban de su amor. Lo mismo pasaba cuando ella iba a algún lugar. Cuando se acercaba al coche veía que había un corazón dibujado en la ventana o en el limpiaparabrisas del coche había un ramito de flores o también algún regalito. Cuando regresaba a casa otra vez había algunos regalitos colgados en la manija de la puerta. Estaba en todos lados, en muchas de esas situaciones. Ana veía que él tomaba fotos, de hecho probablemente tomó miles de esas fotos, porque en todos los lugares donde estaba Ana, él aparecía y tomaba fotos en cada uno de sus pasos, literalmente. No había situación en la que donde no estuviera Ana, no estuviera también Blodek. Una obsesión total por ella. Por supuesto, Ana se sentía acosada, se sentía atrapada. Como muchos en esta situación, probablemente tampoco sabía qué hacer al respecto. Porque ¿dónde se puede buscar ayuda? En realidad esa persona no le está haciendo daño y muestra una especie de adoración. Hay que decir que Ana aguantó mucho tiempo, porque aguantó 4 días, años. Recién después de 4 años de ese acoso, así por parte de Wodek, decidió ir a la policía y presentar una denuncia. Presentó esa denuncia. Los policías aceptaron esa denuncia, pero sí Wodek es un maestro respetado, sin antecedentes penales, jubilado, con buena reputación. No lo consideraron como alguien que simplemente pudiera representar una amenaza para Annie, pero básicamente el caso seguía su curso. Sin embargo, en realidad, Wodek seguía en libertad y Ana seguía atrapada en esa situación. Y Wodek seguía estando en todos los lugares donde estaba Ana. Bueno, ya es el año 2009. Ana sigue viviendo con ese miedo porque la situación no ha cambiado. La investigación llevada a cabo por la policía no asustó a Wodek. Vive con miedo, como dije. Una noche sale a pasear con su perro, mira alrededor, de repente el perro desaparece y la mujer lo busca. Busca por todos lados, pero no halla al perro. Cuando entra a la escalera, abre el hueco del elevador. El hueco porque se podían abrir las puertas y no había elevador, y vio que su perro estaba tirado muerto en el hueco del elevador. Resultó que el perro simplemente fue arrojado por el hueco desde algún piso más alto.
Alguien abrió la puerta del elevador y simplemente arrojó al perro. Y así fue como el perro murió. Por supuesto, no había ninguna prueba de que lo hubiera hecho Bloodek. La propia Ana estaba convencida de que tenía que haber sido él y nadie más. Pasan los días. Es el 19 de febrero de 2009. Ana regresa a casa ese día y ve que en la escalera está Bloodek, pero está algo extraño. Simplemente está furioso, está irritado y Bloodek corre hacia ella. Bloodek corre hacia ella en esa misma escalera, empieza a golpearla, a patearla. Le da muchos golpes, está furioso, está agresivo. Ana cae inconsciente en la escalera, pero él en ese momento parece algo sacado de una película de terror. Saca de su bolsillo algo que era como un punzón o una varilla afilada o también un desarmador afilado y empieza a darle golpes, empieza a apuñalar a Ana por todo el cuerpo. Después se supo que recibió exactamente 20 puñaladas. Todo esto lo escucha la vecina. La vecina abre la puerta, escucha un ruido en el pasillo. Grita que va a llamar a la policía. De hecho, corre a su departamento, marca el número, empieza a llamar a la policía. Y Bloodek sigue con ese pincho en la escalera y sigue dando golpes. Cuando dejó de usar ese pincho, mete la mano en el bolsillo y saca una pistola. Le pone la pistola en la cabeza a Annie y dispara. Yo diría que fue suerte dentro de la desgracia, que esa pistola simplemente se la hizo él mismo, que era una pistola débil técnicamente, que la fuerza del impacto de la bala era muy débil. También esa bala al golpear el cráneo solo causa heridas leves y no atraviesa el cráneo. El estruendo de ese disparo supongo que eso lo causa, que Bloodek huye. Es un milagro que Ana haya sobrevivido a pesar de tantos golpes, a pesar de que él le disparó. Logró salvar su vida. Esa ayuda llegó bastante rápido. Seguramente fue gracias a que la vecina llamó a la policía. Por supuesto, no hubo problemas para determinar quién lo hizo. Todos conocían a Bloodek. La doctora también habló de él, dejó un montón de huellas en la escalera. Los policías fueron a su departamento. Él no estaba. Se estaba escondiendo. Entraron al departamento, hicieron un registro. Ahí encontraron su famoso diario, ese diario en el que anotaba todo, según dijeron los policías. Ahí también estaban descritas de alguna manera las faltas de Ana, lo que hizo mal, lo que no debía hacer, y esas miles literalmente de fotos. En su computadora había miles de fotos de Ana, algunas tomadas a escondidas, algunas abiertamente, pero bueno, por todos esos lugares de los que les hablé antes. El propio Bloodek empezó a esconderse, era buscado. Mostraron su foto. Unos 4 días después los policías patrullaban el bosque Kabaki. Vieron que alguien se estaba escondiendo en el bosque Kabaki, una persona. Empezaron a perseguirlo, lo atraparon, resultó ser Bloodek. 4 días después fue detenido precisamente en el bosque Kabaki. Básicamente Bloodek confesó todo. Dijo cómo fue, pero no tenía ningún remordimiento. Porque lo que hacía era una especie de castigo para Ana por haberle arruinado la vida, por no cumplir su palabra. Y básicamente eso es lo que le debería pasar, porque se lo merecía. 23 de noviembre de 2010 comenzó el juicio. Bloodek admitió todo lo que hizo todo el tiempo, pero no admitió eso, que tenía la intención de matarla.
Tampoco pudo explicar la respuesta a la pregunta del juez. ¿Por qué entonces durante el ataque a Ana llevó consigo un pincho? Llevó consigo una pistola, también tenía 30 balas. No pudo explicar eso de ninguna manera. A pesar de eso, fue sorprendente. El tribunal de primera instancia determinó que Wlodek no sería responsable por intento de asesinato y solo por causar lesiones graves. También recibió, parecía, dadas las circunstancias, una sentencia simbólica, porque solo fueron 6 años de prisión. Todos estaban sorprendidos. Y Ana, por supuesto, también la defensa y quienes estaban interesados en este caso, porque fueron 6 años por algo así, lo que evidentemente indicaba un asesinato o un intento de asesinato. Por supuesto, se presentó una apelación y comenzó el proceso en el Tribunal de Apelaciones. En resumen, el Tribunal de Apelaciones corrigió el error del Tribunal de Primera Instancia. Determinó que, sin embargo, fue un intento de asesinato. Lo condenó a 15 años después. Esa sentencia se redujo a 15. Bueno, también diría que la sentencia, en esta situación más bien pequeña, la misma Ana decía que esa sentencia no es alta por todo lo que sufrió, por todo lo que pasó durante años. Terminó precisamente de esa manera, que casi pierde la vida, pero como ella dijo, qué bueno que todo eso por fin terminó y por fin tendrá paz. Así terminó esa historia. Sin embargo, en un resumen así, esos datos existen. Para el año 2023, este año, por acoso exactamente fueron condenados 1.568 personas. Sin embargo, solo 2 fueron condenadas porque la persona a la que acosaban atentó contra su propia vida. Seguramente eso también es difícil de demostrar, pero lo dije al principio, que la escala de este acoso tan obsesivo es cada vez mayor. En Polonia cada año lo viven entre 3 y 4 millones de personas. Como ven, es muchísima gente. La mayoría de las veces afecta a personas de entre 17 y 24 años, pero todos sabemos que muy a menudo afecta a niños en las escuelas. Y situaciones, diría yo, en esos grupos así, niños en edad escolar, de primaria o de secundaria, pues esas situaciones son muy difíciles. Antes, cuando salíamos de la escuela, básicamente lo que pasaba en la escuela terminaba ahí. Lo que pasa en la escuela se traslada a internet y sigue ocurriendo todo el tiempo. Así que para el niño, por supuesto, esto es una carga enorme. Antes también era así, que para conocer a una persona, como se decía, había que comer un saco de sal con él. Hoy conocemos a una persona antes de que realmente lo hayamos conocido personalmente, o sea, cara a cara, porque ese hombre ya nos contó todo sobre sí mismo, básicamente. Portales de internet, diferente tipo de información, nos muestran la vida de esa persona, su familia, sus comportamientos, sus gustos, todo lo que le concierne antes de conocerlo. Acosadores. Eso es muy importante y eso es todo por hoy de este episodio. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.